Bienvenidos a Cabina del Misterio. Este programa lo vamos a tratar con obras de arte. De hecho, todas las personas siempre hemos tenido algún cuadro, algún retrato bastante interesante en la sala de nuestros hogares. Cuando hemos ido de visita a la casa de algún amigo o familiar, siempre nos ha llamado la atención algunos cuadros que a veces parecen como no muy agradables. Este programa es en base a los famosos cuadros malditos. Y la primera imagen que vamos a ver pues nos lleva hacia una gran artista del mundo del horror, por así decirlo, que se llama Yuko Tsutsama. Ella es japonesa y esta persona se dedica a hacer gráficas bastante interesantes que inclusive han sido utilizadas en los famosos creepypastas o estas leyendas de YouTube que son a veces fábulas o son fingidas, pero que los cuadros de ella siempre están relacionados a esta imagen. La primera imagen que estamos viendo representa eso. Generalmente ella dibuja mujeres, gritos de agonía, calaveras, desesperaciones. Siguiente imagen. Esta persona genera todo este tipo de imágenes macabras, por así decirlo, sangrientas. Muchas personas que han visto la obra de Yuko Tsutsama se han dado cuenta de que al observar y mirar fijamente estas obras producen cierta tensión, cierto miedo, e inclusive en casas, en dormitorios, los tienen colgados. Los chicos que son amantes de este tipo de creepypastas, sin embargo, comienzan a alterarse en su psiquis, en sus pensamientos, e incluso ven siluetas que pasan a su alrededor. Esta también es otra imagen de Yuko Tsutsama y podemos ver aquí inclusive como una mujer que está buscando en las pastillas, en el consumo de la droga, como tranquilizar sus miedos internos. Siguiente imagen, por favor. Este cuadro es uno de los más interesantes y aquí vamos a comenzar a ver obras de arte. Este cuadro se llama El hombre propone y Dios dispone. Fue realizado en 1864 por Edwin Landser y representa un final inesperado para una expedición que dirigió en 1847 el británico John Franklin en el Ártico. Esta es una representación de este viaje. El cuadro actualmente se encuentra en la Universidad de Londres y se tapa en los exámenes porque en 1970 hubo una anécdota. Un estudiante se suicidó tras contemplarlo por mucho tiempo y otros alumnos también han sentido como incomodidad e inclusive personas hablan de que comienzan a moverse esos osos y como que chorrea sangre. De hecho, muchos cuadros trabajan sobre la psiquis de las personas y es algo también llamativo porque también depende de la persona que haga los cuadros. Hay muchos pintores, muchos artistas que viven en depresión, que consumen a veces alucinógenos o inclusive tienen momentos de tristeza y angustia y a veces lo plasman todo eso en sus cuadros y cuando venden la obra esa energía pasa a las casas y comienzan a suceder cosas bastante desagradables. Vamos con la siguiente imagen. Esta es el cuadro del hombre sin cabeza. Esto lo pintó una artista llamada Laura P. Este cuadro fue realizado a raíz de una famosa fotografía que había realizado James Kidd en la que se veía un retrato de un hombre sin cabeza. A la izquierda de la carreta podemos ver que está ahí la persona que se confunde entre los matorrales y que obviamente se ve solo la silueta y no se ve su cabeza. La autora lo colgó en su despacho, pero se vio obligada a retirarlo días después porque empezaron a caerse cosas sin motivo. De hecho, comenzaron a suceder fenómenos paranormales e inclusive empleados que ella tenía dentro de la oficina comenzaron a ver el cuadro y a sentir la presencia de esa persona. Inclusive muchos decían que el hombre sin cabeza rondaba las oficinas donde trabajaba James Kidd. O sea, la famosa Laura P., que era la que había hecho el cuadro y que había colgado dentro de su oficina y de su galería. Así que miren, aquí tenemos otro cuadro. Bueno, y hay muchos artistas y personas que cuando tienen este tipo de cuadros los encierran en bodegas para que no puedan causar daño.
Este cuadro en particular creo que es uno de los más famosos y de los que más historias se conocen. Se lo conoce como Las manos lo resisten. Este cuadro vio la luz en el año 1972 gracias a la labor artística de Bill Stoneham, pero se hizo famoso en el año 2000 porque la persona que lo tenía quiso venderlo, alegando que esos dos personajes que se ven en el cuadro salían de la pintura por la noche. El propio pintor admitió que tanto el dueño de la galería donde se exhibió por primera vez el cuadro como el crítico que la calificó murieron un año después de tener contacto con la obra. Pero muchas personas comenzaron a ver otras cosas, porque cuando le toman foto al cuadro y lo ponen en infrarrojo, se ve casi como rostros demoníacos en esa muñeca que se encuentra a la izquierda y que parece sostener como especie de una batería, pero cuando se lo ve de noche en oscuridad parece que tuviera un revólver en sus manos y quisiera asesinar a ese niño. El niño, en realidad, si usted se fija en el rostro, es un rostro perdido e inclusive muchas personas han dicho que ese rostro, a medida que se lo va viendo fijamente, se va envejeciendo, se va haciendo como duro, como de un hombre maduro, con arrugas, inclusive con dureza, e inclusive algunos han dicho que se ve maldad. Pero alguien también descubrió algo interesante en este cuadro, que en la parte de atrás se ven muchas manos e inclusive hay fotografías de personas que han tomado y que parece que las manos se movieran en la parte de atrás. Y los que tuvieron el cuadro decían que en las noches parecía que las manos comenzaban a querer como atravesar esa puerta o esa ventana de vidrio que está ahí. Actualmente este cuadro pues reposa en una bodega y no permiten que las personas pues tengan contacto con él porque podría causar mucho daño, ¿no?, a personas. De hecho, está la anécdota de que han muerto personas que han tenido contacto directo con el cuadro. Siguiente imagen, por favor, porque esto se pone más interesante. Este cuadro es maravilloso. Si usted lo ve en vivo y en directo, pues inclusive le da ternura. Pero hay algo que este cuadro, que es conocido como Cartas de Amor, es como maligno, por así decirlo. Este cuadro se encuentra en el Hotel Driskill en Austin, Texas, y tiene una historia bastante interesante porque cuando estaba colgado el cuadro, una hija de un coronel famoso de los Estados Unidos cayó por las escaleras y muere. Inmediatamente las personas comenzaron a asociar la muerte con el cuadro e inclusive dicen que el espíritu de la niña reposa en este cuadro. Muchas personas han ido, e inclusive el hotel lo mantiene en exhibición, pero siempre guardando la distancia. Y todas las personas que lo ven fijamente hablan, e inclusive hay amantes del terror que van a pasar la noche al hotel y ven a la niña del cuadro que anda rondando por todas las habitaciones e inclusive como que te entrega una carta, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, pues si usted tiene la oportunidad de ir al Hotel Driskill en Austin, Texas, pues no se olvide y visite este cuadro famoso porque tiene una historia muy maligna y de embrujos en su interior. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Esto es ya terrorífico. Este cuadro y la persona que está ahí graficada se llama Madame LaLaurie. Es una persona que vivió en Nueva Orleans. Se la considera una de las asesinas y torturadoras en serie más famosas de los Estados Unidos. En época de la esclavitud, ella tenía por costumbre en sótanos, en la parte de abajo de su casa, quemar, prender fuego a los esclavos, tenerlos de cabeza, arrancarles la piel, degollarlos, y era una persona de clase alta y nadie sospechaba de esta mujer. Sin embargo, luego hicieron este cuadro y se puede ver como una especie de silueta atrás de unas llamas o casa que se incendia. De hecho, una de las cosas importantes que sucede en la vida de esta mujer es que la descubren porque se produce un incendio en su mansión y cuando van las personas a tratar de solucionar todo, se dan cuenta que había compartimentos secretos donde había muchos esclavos que habían sido torturados
de una forma muy desagradable. Ella no sentía ningún tipo de remordimiento y este cuadro actualmente muchas personas que lo tienen o inclusive mandan a imprimir y tienen en sus casas, genera inclusive incendios en su casa o enfermedades o inclusive dolores muy fuertes en las personas que lo tienen. Vamos con la siguiente imagen. Esta se llama La Niña de la Lluvia, fue pintada por una artista ucraniana. La historia es bastante interesante porque dice que ella se despertó y vio la silueta de esta mujer, una muy alta de 2 metros, con ese sombrero bastante extraño y como que chorreaba mucha agua en su rostro. Al principio pensó que eran lágrimas, pero después quiso como observar mejor esa silueta y parecía que del sombrero también salían gotas de agua y supo que era una lluvia. Inmediatamente cogió un lienzo y plasmó esta situación. De hecho, este cuadro causa en las personas que lo han tenido o en las que han comprado copias mucha tristeza, muchas angustias, de hecho muchas lágrimas. ¿Será que la energía de esa silueta que apareció a la pintora como una musa inspiradora era una persona, un alma que tenía mucha tristeza y se plasmó en eso? Vamos con el siguiente cuadro, porque esto se va a poner más interesante. Esta obra se llama La Venus del Espejo, del autor Diego Velázquez. A pesar de ser una obra hermosa, ningún museo, hotel o cualquier recinto quiere quedarse con este cuadro. La razón por la que todos rechazan este cuadro es que los dueños de la Venus con un espejo han tenido enfermedades o han muerto repentinamente o fueron asesinados de forma muy sangrienta, por así decirlo. De hecho, ahí vemos a la diosa Venus, a su hijo que está como en calidad de ángel. En nuestra sociedad podríamos decir que es Cupido y se está viendo en ese espejo reflejado. Pero lo que se ve reflejado de la Venus en realidad es un rostro bastante feo, grotesco, y han querido llevar esta obra a muchos museos y repito, nadie la quiere tener y ha sido rechazada. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Este también es un cuadro bastante interesante porque se llama El retrato de Bernardo de Galvez y se encuentra en el Hotel Galvez. Los visitantes siempre pasan por ahí y le piden permiso para tomarle una foto, porque esto tiene una historia interesante. Bernardo de Galvez fue una persona que ayudó muchísimo en la independencia de Estados Unidos y en homenaje a eso, pues su cuadro reposa. Sin embargo, las personas se han dado cuenta que cuando pasan al frente de este cuadro, como que la pintura los mira y los sigue automáticamente con la mirada, e inclusive hicieron el experimento de 2 personas yendo en sentido contrario para ver si pasaba el mismo efecto y efectivamente las 2 personas sentían que el cuadro las miraba en ese momento. Pero lo más aterrador es que muchas personas toman fotos al cuadro y todas salen como vaporosas o salen con algún tipo de blur, por así decirlo, hablando en el ambiente del diseño gráfico, como una niebla, una neblina. No se puede ver con fotografías el verdadero rostro de Bernardo de Galvez. Así que aquí tienen otro cuadro que está actualmente en el Hotel Galvez y usted puede encontrar muchas referencias acerca de este personaje. Vamos con la siguiente. Cuando hablamos de una obra, hablamos de La Pesadilla del autor Johann Heinrich. El lienzo vemos a una mujer poseída por un íncubo. En programas anteriores hemos hablado de que el íncubo es ese personaje demoníaco que aparece cuando una mujer está dormida y procede a poseerla e inclusive a violarla, y la mujer recuerda que esos episodios y aparecen marcas en su cuerpo físico. Al fondo se puede observar un terrorífico caballo que observa la escena. Hay ocultismo, hay terror, hay erotismo en este cuadro, y esto era lo que interesaba a este pintor plasmar. Pero sin embargo, muchas personas que han tenido este cuadro han tenido ese proceso de experimentar cosas extrañas mientras duermen. Estas pesadillas con situaciones sexuales, principalmente las mujeres que han sido poseedoras de este cuadro, ¿no? Esta obra se conoce como La Pesadilla. ¿Se acuerdan de Madame Lalaurie, esta mujer de Nueva Orleans? Pues esta obra se dice que la pintó Madame Lalaurie. Este es el retrato de la niña bruja. Este cuadro le pertenecía a un español que aseguró
que la pintura lo seguía con la mirada. También contó que durante la noche una silueta gris aparecía del lado del cuadro. Hay una leyenda que dice que Madame Lalaurie en Nueva Orleans hacía sufrir mucho a los niños, y esta fue una imagen captada por esta mujer que pintó, que aunque no tenía o no poseía dotes de artista, logró esta famosa pintura y este cuadro que generalmente las personas que lo tienen en sus casas pues les da como tristeza, angustia, pesadez, desoladez, e inclusive puede causar enfermedades. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. La pintura sin nombre es la que nos toca. Esta es una obra del famoso artista polaco Beksinski. Representa figuras tétricas o de pesadilla, y por eso sus cuadros llevan una gran leyenda oscura detrás. El propio pintor llevó una vida trágica, ya que tanto su mujer como su hijo se suicidaron, y al mismo tiempo pues él fue asesinado en su casa en Varsovia. Lo único que queda de este personaje pues es esos cuadros terroríficos que parece que la muerte llegara a buscarte, y eso es lo que le ha dado esta mala fama a los cuadros del pintor Beksinski, que hablan de que es como si uno estuviera llamando la muerte. Y de hecho personas que tuvieron este cuadro fueron asesinadas brutalmente sin explicación alguna, y siguen manteniéndose estos cuadros y los puedes conseguir principalmente en museos de Polonia. Este cuadro se llama El hombre angustiado. Esto tiene una particularidad porque el artista sufría de depresión, siempre quería suicidarse, pero usó la misma sangre de él para pintar este cuadro. Actualmente esto está en posesión de la familia Robinson en Estados Unidos, y lo tienen bajo llave en un sótano. De hecho, han puesto cámaras a videograbar este cuadro en total oscuridad y se ven siluetas que pasan alrededor. De hecho, la familia Robinson no lo quiere vender porque obviamente no quiere que le suceda nada trágico a ninguna persona, pero ellos tampoco tienen mayor contacto. Todo lo que tienen es una videocámara en tiempo real que está como cuidando el cuadro. Pero aquí se usó sangre de verdad del mismo artista, lo que genera que este cuadro sea catalogado como terrorífico. E inclusive, días después de haber pintado el cuadro, este hombre se suicida. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. La obra Iván el Terrible y su hijo. El cuadro que aún impresiona profundamente a los visitantes, sean rusos o extranjeros, muestran a un Iván el Terrible con los ojos desorbitados por el horror y el sentimiento de culpa, abrazando a su ensangrentado hijo. De hecho, Iván el Terrible, y su nombre mismo lo dice, reinó por mucho tiempo en la Rusia antigua, y cometió muchas atrocidades que después la paga en carne propia con su propio hijo. Y ahí es cuando este cuadro genera toda esa depresión, esa tristeza, esa angustia, ese dolor. Y nuestra mente es tan poderosa que capta siempre todo ese tipo de energías y nos puede hacer daño a nosotros mismos. Siguiente cuadro, El aquelarre de Francisco de Goya, un pintor famoso español. El cuadro puede verse un puñado de mujeres entregándole el alma a Satán, que está representado por ese macho cabrío. Los niños con los que se supone que se alimentaba también están alrededor. Pero lo que convierte este cuadro en una verdadera obra aterradora es que la mirada vacía y perdida del propio Satán que se puede observar en este cuadro. Así que esta es una obra de un pintor famoso, pero que está maldita dentro del círculo de los grandes artistas. Siguiente imagen, por favor. Este se llama El retrato del Papa Inocencio X. La imagen que resulta sugiere al pontífice sentado como en una especie de silla eléctrica. Las líneas verticales y diagonales señalan el transcurso de la corriente alrededor del escenario. La forma demoníaca del Papa lleva al espectador a una dimensión oscura y demoníaca. El autor de esta obra es el reconocido Francis Bacon. Sin embargo, cuando usted ve esta obra, pues parece alucinar, y el rostro del Papa Inocencio X se ve casi como negativo, como oscuro, como malo, como gritando de agonía.
en ese momento. Así que este cuadro también está dentro de las obras malditas que se pueden encontrar. Nosotros hemos visto esta famosa obra de Edvard Munch, que es El Grito, ¿no? Que es muy famosa, que se ve este hombre cogiéndose su rostro y gritando con muchos colores. Pues este autor es el mismo creador de esta obra, La Mujer Muerta. Vemos ahí una habitación donde muchas personas están como en señal de duelo, de tristeza. En la cama hay una mujer que representa las consecuencias de la tuberculosis, una enfermedad que casi devastó toda Europa en el siglo XIX. Hay personas que aseguran que la niña le sigue con la mirada y que en ocasiones se ve como que si se moviera. De hecho, en la cama se ve esta persona que ya ha muerto y es bastante triste, pero Edvard Munch lo que quiso es como transmitir esa energía. Sin embargo, esta obra va más allá de las cosas lógicas y muchas personas tienen inclusive pesadillas con esa niña que se ve ahí como de gritos de dolor. Siguiente imagen, por favor. Y aquí sí nos vamos a detener, les vamos a dar como postre, la cereza del pastel, la parte final, este cuadro. ¿Cuántos de nosotros tal vez en nuestras casas en los años 80, 70 o inclusive en tiempos actuales hemos visto este rostro en la casa de algún familiar, de algún amigo? En los años 70 y 80 se vendieron muchísimas copias de los famosos cuadros de los niños llorones. Y de hecho este es el cuadro más importante de este gran pintor italiano que se llamó Bruno Amadio, que en la época de la Guerra Mundial era un pintor que no tenía fama, no tenía absolutamente nada de obras que pudieran valer la pena comprarlas, y hay muchas leyendas urbanas acerca de este pintor. Se dice que él hace un pacto con el diablo a cambio de poder, fortuna y convertirse en un artista famoso. El diablo le pide a él que comience a dibujar figuras e imágenes de niños con tristeza, llorando, con angustias. De hecho, en la Guerra Mundial lo que más había eran niños que andaban sin sus padres por las calles de las ciudades donde había desolación o había destrucción. Y había también orfanatos donde habían muchos niños solitarios por producto de la guerra. Sus padres habían muerto y lo que más ahí había era tristeza. Otra parte de esta leyenda dice que para poder captar mejor las imágenes, el pintor incendiaba los orfanatos para ver a los niños como quemándose y llorando, y esa imagen la plasmó y se le quedó como fotografía en su mente. Y aquí vemos, porque ya el diario The Sun en Inglaterra comenzaron a darse cuenta que este cuadro estaba generando situaciones negativas en sus casas. Inclusive hubo una quema brutal de todos los cuadros de ciudades importantes en Inglaterra y muchos de ellos no se prendían fuego. Era increíble. De hecho, las casas que tenían ese cuadro comenzaron a sufrir de incendios casi como una maldición. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos parte de estas imágenes y ahí vamos a ver, ahí nos vamos a detener porque este cuadro lo he visto en muchas casas de Guayaquil y me ha tocado recomendarles, hablarles la historia, y coincidencialmente ellos me cuentan la historia de la familia, que han sucedido muchas tragedias. Pero si nos enfocamos en esa imagen y damos la vuelta a nuestra cabeza para verlo en forma casi vertical, nos damos cuenta de que aparece como la boca de un monstruo tratando de engullir la cabeza de este niño. Algunos especialistas decían que se trataba como de un pez demonio que estaba como tratando de comer a este niño. De hecho, inclusive hace pocos meses yo saqué un cuadro de una casa que tuvo muchos problemas y me di cuenta que una abuela había heredado este cuadro en una casa de Guayaquil. Siguiente imagen. Aquí podemos ver a Bruno Amadio ya en su parte final, porque él comienza y se convierte en un boom, en una sensación. De hecho, él era muy seguidor de Mussolini en la Italia de la Guerra Mundial, e inclusive tenía que andar huyendo cuando ya comienza a caer el imperio fascista en Italia, y después radica en España, donde también inclusive visitaba muchos orfanatos.
tal vez buscando incendiarlos o tal vez encontrando rostros para seguir pintando. Siguiente imagen. Y con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. Miren la cantidad de cuadros de niños que hizo Bruno Amadio, que en total fueron 27, y se ha llegado a estudiar tan a fondo que inclusive se lo envió a Estados Unidos, y muchos de los forenses y de las personas que veían estos cuadros decían que los colores originales de las pinturas parecía que fuera de niños que habían tenido 2 o 3 días de haber fallecido. Sin embargo, podemos ver que también cada rostro genera una emoción distinta, inclusive dolores de cabeza, crisis emocionales, incendios, enfermedades, accidentes, asesinatos. Pero lo más increíble de todo esto es que los cuadros generalmente en los incendios nunca se destruyen, como que si estuvieran protegidos por un alma o algo oscuro o demoníaco. Así que espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos hecho un recorrido bastante interesante acerca de obras de arte que inclusive tal vez en algún momento llegaron a su casa o tuvieron la oportunidad de verla. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Cabina del Misterio. Vamos a tener muchos más temas y también invitados importantes para hablar de enigmas, misterios que suceden en Guayaquil, en Ecuador y en todo el mundo. Un abrazo para todos.